Misé, ella es Estefanía Israel y vamos a presentaros a este pequeño artefacto que acaba de salir, que es El precio de la reproducción, un libro que hemos hecho junto a Laia Forné, que tendría que estar aquí hoy, pero, nunca mejor dicho, por el precio de la reproducción, pues no nos puede acompañar, pero nos ha mandado un vídeo maravilloso, así que va a estar entre nosotros. Bueno, antes de empezar, deciros que estamos muy felices de estar aquí, no solo por el libro, que coincidía la jornada con que justo había salido y lo podemos presentar. Nunca más en la vida vamos a estar en un sitio como este presentando este libro, pero sobre todo estamos muy felices y queríamos dar las gracias a toda la gente que se ha currado estas jornadas espectaculares, de tantísima gente tan diferente trabajando junta, y que, bueno, muchísimas gracias a toda la gente que lo está haciendo posible. Nosotros lo vamos a hacer lo mejor que podamos para estar a la altura. Bueno, os explico cómo vamos a hacer esta presentación. Nosotros somos los editoras de este libro, que es un libro colectivo, y en principio en las presentaciones pues hablamos las tres personas que hemos trabajado en torno a estos textos. Algunos de nosotros hemos escrito algún capítulo, aquí Estefanía no ha escrito ninguno, pero la reflexión que vamos a hacer tiene sobre todo que ver con el espíritu de este libro y no tanto en la concreción de los capítulos respectivos. Y entonces vamos a hablar en el siguiente orden. Yo voy a hacer una cierta introducción al libro, luego Laia Forné vamos a lanzar su vídeo desde el más allá, y luego Estefanía acabará como explicando bien de qué va este libro y sus capítulos y quién escribe en ellos, ¿no? Bien, frente a la pregunta de qué hacen tres personas como estas haciendo un libro sobre reproducción asistida, siendo que no es nuestro ámbito de especialidad. Es que ellas odian que diga esto y creen que es un complejo que hay que quitarse, pero yo pues estoy más tranquilo. No es un complejo. Creo que el concepto de expertise tiene mucha tela para repreguntar. Esto nos ha llevado... Y lo podemos conversar si quieren entre todos. Exacto. Pero bueno, tiene un poco que ver con el espíritu del libro, de quién tiene derecho a hablar de este tema, ¿no? Pero en cualquier caso, este libro parte de una paradoja, que tiene que ver, una paradoja que toda la gente que estáis aquí atravesáis, que es que estamos rodeados de experiencias con la reproducción asistida. En esta sala probablemente varias personas han hecho procesos mediante reproducción asistida, y quien no los ha hecho en primera persona tenemos parte de nuestros entornos en clínicas, en listas de espera. Es decir, no es para nada un fenómeno que nos es ajeno. Todo el mundo que está aquí lo tiene muy cerca, y a la vez contrasta con la falta de espacios para hablar sobre ello, con la falta de una mirada quizá más reflexiva, más analítica, con la falta de lugares en los que se puede hablar sobre eso en general. Es decir, hay muy poco espacio para hablar, y las pocas cosas a veces que se dicen, hoy en día todavía, yo creo que pues, entraremos en otros estadios, este libro pretende plantear eso, pues todavía lo poco que se dice está muy centrado en la experiencia personal, que no desmerece para nada eso, pero que es decir que es un enfoque muchas veces pues, muy centrado en la propia experiencia y que no tiene como objetivo plantear una reflexión mucho más estructural, ¿no? A nosotros nos parece fundamental que haya relatos testimoniales en primera persona y que a veces pueden ser ir más allá de uno mismo, pero sí que pensamos que hay un vacío muy fuerte de lugares en los que pensar esto, ¿no? Entonces este libro parte de esta paradoja. Nosotros éramos tres personas, cada uno venimos de las ciencias sociales, los tres, y cada uno hemos trabajado distintas cuestiones atravesadas siempre pues, por la perspectiva de género, la perspectiva feminista, y que nos íbamos encontrando en la vida, en cosas, en jornadas, en no sé qué, en presentaciones de libros, y en las sobremesas siempre nos quedábamos con el tema de la reproducción asistida, fíjate que, hostia, y nos interesaba, pero tampoco sabíamos muy bien dónde ir, qué hacer, simplemente estábamos en esta conversación de sobremesa, hasta que un día Laia Forné y Estefanía Israel, que pertenecen al Instituto Hidra, que es un instituto de investigación en Barcelona que hace temas de investigación urbana, etcétera, etcétera, es decir, que a priori tampoco es su terreno de trabajo, pensaron que igual valía la pena dejar de hacer esto de forma informal y nos convocaron a un pequeño grupo de personas a un seminario interno de discusión, de autoformación. Os explico este proceso porque creo que la metodología también es muy bonita y es inspiradora, porque para nosotros mismos hacerla también fue como, joder, ojalá hiciéramos todos los procesos de reflexión así de bien, ¿no? Entonces, el Instituto Hidra puso los recursos también para que esto fuera posible, la estructura, el tiempo, ¿no? La remuneración, para que un pequeño grupo de personas nos encontráramos durante meses y leyéramos libros, pensáramos sobre este tema.
En este pequeño grupo queremos incorporar también a dos personas que no están en la edición del libro, pero que tuvieron un papel muy destacado, que son Raquel Miralles del Espai Cris de Barcelona, que es una librería y un espacio de pensamiento feminista y no solo súper potente, que hace 5 años que existe en Barcelona, y Ona Bros, que es una investigadora que viene del ámbito de la fotografía y del arte visual, que lidera un proyecto muy bonito que se llama Las Comunidades del Hielo, en el que, entre otras cosas, es un proyecto muy grande que se llama Metablasto Queer, bien complejo, pero tiene un proyecto que es el más público, que se llama Las Comunidades del Hielo, en el que junta personas que han tenido hijos mediante material que en algún momento estaba congelado. Entonces, bueno, es una de las derivas posibles. Bueno, pues Raquel, Ona, Laia, Estefanía y yo estuvimos durante meses leyendo libros, leímos, quizá lo habéis leído, ¿no?, Sara Lafuente con sus mercados reproductivos, escuchamos el podcast de las antropólogas de la Autónoma, que se llama Conversaciones Afines, que es un podcast súper interesante en el que se entrevistan entre ellas sobre sus investigaciones en reproducción asistida, que os recomiendo muchísimo. Y toda esta cosa nos lleva a que, bueno, llevamos meses en este bucle del infierno, pero cuando llegamos a nuestros entornos, nuestros amigos, nuestra gente con la que trabajamos, estamos en una pedrada espectacular, pero al otro lado la gente con la que intentamos hablar no nos puede seguir en ningún punto. O sea, ya cuando estábamos en el quimerismo genético era como, pero ¿esta gente qué dice? Entonces nos dimos cuenta de que si queríamos hablar con alguien más allá de con nuestro pequeño grupo, quizá teníamos que hablar un poco más abiertamente del tema. Entonces planteamos un curso abierto. Y dijimos, bueno, pues todas estas sesiones que hemos hecho, donde hemos invitado a gente experta a hablarnos, a este pequeño grupo de 5 personas, lo vamos a programar de nuevo en un circuito abierto. Entonces hicimos un curso que se llamaba Al preu de la reproducció, en catalán, abierto a todo el mundo, en el que queríamos, bueno, pues formar a otra gente para tener otra gente con la que hablar, porque si no, esto no funciona, ¿no? Y cuando acabamos este curso, al que asistieron unas 30 o 40 personas, y ya, pues ahí sí que era como, bueno, ahora nos tenemos que despedir, cada uno tiene que volver a su tema, ha sido muy divertido. Y dijimos, vale, pero todo esto que hemos acumulado y lo que nos ha costado entender algo, pues igual estaría bien compartirlo. Y entonces se nos ocurrió hacer un libro, que es todas las cosas que a nosotros nos sirvieron para introducirnos en este tema. Así que tiene una vocación absolutamente divulgativa. Esa es la razón por qué hacemos este libro, que es ese libro que nos hubiera gustado encontrarnos cuando un día dijimos, hostia, yo quiero saber un poco más de este tema, no sé por dónde entrar. Por eso hemos hecho este libro, ¿no? Y, por otro lado, también os quería contar cuáles son las 2 principales tensiones que nos llevaron, porque, bueno, hacer un libro, lo he dicho muy a la ligera, y hacer un libro es una cosa seria, que además te sobrevive, que es un debate que va a ir muy rápido, entonces probablemente algo de lo que decimos no tenga sentido dentro de 3 años, y al final es un esfuerzo fuerte, ¿no? Entonces, no es solo por esa razón, sino también porque pensamos, bueno, hay distintas cosas que están pasando aquí que yo voy a dividir en 2 ejes, que tienen que ver con una tensión más bien negativa, que tiene que ver con que es un tema muy difícil y muy incierto. No es un tema nada fácil en el que entrar, y como estamos en la era de que hay que entender las cosas con un titular, pues muy mal. O sea, este tema no va a funcionar, es muy complejo. Esta es la tensión negativa que ahora voy a intentar desarrollar mejor por qué pensamos que pasa eso con este tema. Y la otra tensión, que es más positiva, es que aunque sabíamos que era difícil y que teníamos muchas dudas y que teníamos una impostura que no os podéis imaginar y que todo, había algunas cosas que sí teníamos muy claras de por qué había que hacer un libro. Entonces ahora os voy a intentar explicar esos 2 recorridos, ¿no? La tensión más inquietante, que es el alto nivel de dificultad, tiene que ver, entre otras cosas, porque para hacernos una idea de lo que está pasando, hace falta tener algo de conocimiento en áreas, en disciplinas muy diferentes. Es decir, hay que saber algo de medicina o de biomedicina o tener un mínimo conocimiento científico. Hay que tener unas mínimas nociones en el ámbito de las ciencias sociales, es decir, unas mínimas nociones en demografía, en antropología, en sociología, en ciencia política. Hay que tener unas mínimas nociones en derecho. Y en derecho comparado, para entender por qué el caso español es tan diferente del caso portugués, del caso francés, del caso italiano. Hay que tener unas mínimas nociones en filosofía o en ética. Y esto no lo digo para agobiar a nadie, lo digo solo para recordarnos que para hacer una buena foto de lo que pasa en esta cuestión, es una cuestión en la que de forma muy paradigmática se están cruzando muchas disciplinas. Y como sabéis, no somos una sociedad que se caracterice por el diálogo interdisciplinar. Entonces tenemos muchas dificultades, la gente de las ciencias sociales tenemos muchas dificultades para tener de forma cotidiana y periódica discusiones con médicos y médicas, lo cual sería bastante importante para entender algo de lo que nos pasa como sociedad. Pero es verdad que, como estamos todo el mundo muy especializado en unas cosas muy concretas, este tema
Tú puedes saber mucho de lo tuyo, pero si no tienes una mínima noción de lo del otro lado, bueno, tardas mucho en entenderlo, ¿no? Entonces eso creo que requiere de una cierta pedagogía. Otra cosa que le pasa a este tema es que es complejo y además avanza muy rápido. Entonces, como es un fenómeno de nuestra sociedad en el que se combinan unas placas tectónicas que todo el rato se están moviendo, entonces esto produce un fenómeno que a nosotros nos costó mucho desgranar, que es entender qué es causa y qué es consecuencia. Es decir, si tú quieres empezar a hablar de reproducción asistida, ¿cuál es el primer capítulo del libro? O sea, ¿por dónde hay que empezar? ¿Por la crisis demográfica? ¿Por el auge de las técnicas? ¿Por las clínicas privadas? O sea, ¿qué es síntoma? ¿Qué es origen? Y esto, que a nosotros nos costó mucho trabajo de seminarios internos yo recuerdo a Estefanía con unas pizarras gigantes. Vale, entonces, este tema tiene que ver con este. No sabemos cuál influye en cuál, y entonces a lo largo de los meses el esquema cada vez había que borrarlo y volver a empezar, porque no, eso es síntoma de otra cosa todavía anterior, más estructural. Entonces, realmente hay una cosa en la que solo elegir cuál es el itinerario para los lectores para entrar al tema ya supuso un ejercicio muy difícil, que nosotros tuvimos que hacer de forma autogestionada, pero que nos parecía que valía la pena compartir después de todo este tiempo, si tuviéramos que empezar a hablar de este tema, empezaríamos por aquí, que ahora vais a ver por dónde es. Pero eso en sí es un tema en sí que hace difícil la conversación. Otro tema que está sobre la mesa y que es el más evidente es que es un tema muy, muy sensible, muy delicado. Esto lo hemos aprendido también a medida que hemos ido avanzando en este proyecto, de la cantidad de gente que nos dice que no quiere hablar sobre este tema. Por ejemplo, dar una clase en un curso, participar en una fila cero de una jornada, escribir un capítulo de un libro. O sea, la cantidad de gente súper potente que controla muy bien los temas, que puede hablar, y que cuando tú le dices si puede hablar del proceso asistida, te dice no, esto sí que no. También lo vimos en la gente que se apuntaba a los cursos. O sea, más de una vez nos pasaba que casi teníamos que cancelar, porque aunque a todo el mundo le interesa un montón, tanto no. Y eso pensamos que tiene que ver con muchas cosas que parecen inofensivas, pero que es un tema que nos impacta de una forma mucho más profunda de lo que pensamos, a todo el mundo. Todos tenemos pequeñas batallas libradas con esta pregunta, y ahí se abren muchas cuestiones. La gente, por ejemplo, la gente más paradigmática que uno podría pensar que tiene que estar interesada, ¿no? Es la gente que ahora mismo está pasando un proceso de reproducción asistida. Bueno, esta es la primera gente que te dice, o sea, bastante tengo con lo que estoy pasando, bastantes decisiones tengo que tomar, que si ahora me pongo a hacer un análisis estructural, igual me agobia. La gente que utilizó esas técnicas y tuvo hijos con ellas, el nivel de pasar la pantalla para mucha gente también es importante, que es como, yo sufrí mucho haciendo eso, ya tengo un hijo, ¿vale? Pero yo ahora, o sea, muy bien que hagáis esto, pero yo ya está. La gente que usó esas técnicas y no logró tener ningún hijo vivo con ellas, o tiene un nivel de dolor muy fuerte, ¿vale? Pero igual tampoco es tan importante el tema de los hijos, o sea, bajar un poco. La gente que ha decidido no tener hijos y que, sobre todo las mujeres, que enfrentan una enorme presión y un mandato constante sobre la maternidad, igual que ahora nos pongamos todo el mundo a hablar de la reproducción, también les agobia. Es decir, que no hay nadie que quede indemne de esta conversación, a todo el mundo le toca por algún lado, y esto hace que tenemos que hablar de este tema con mucha delicadeza, porque las experiencias que cada uno tiene con él, además, son súper contradictorias. Como sabréis, en la reproducción asistida, lo que uno pensaba que pensaba y lo que uno acaba decidiendo muchas veces no va junto, y esto produce mucho dolor a la gente. Una contradicción, y estamos en esta jornada, particularmente presentando este libro, porque esta corriente feminista le interesa especialmente dar herramientas a la gente para gestionar la contradicción que produce a veces sentir cosas que no van acorde con nuestro marco ideológico. Y esto dice cosas de la precariedad de nuestro marco ideológico, que a veces está superado por nuestra propia experiencia. O sea, todos tenemos una idea de la importancia que debe tener la maternidad o el proyecto reproductivo en la vida, y cuánta gente, nosotros mismos o nuestros entornos, nos han visto atrapados tomando unas decisiones que no son tan fáciles de defender en según qué espacios, ¿no? O que están muy estigmatizadas. Y eso es una cosa que está de fondo a toda esta cuestión. Esto produce, entre muchas otras cosas, muchísima culpabilidad. Entonces, también este libro es un libro que se hace esa pregunta y que nos hace muy felices cuando nos ha pasado alguna gente que ya lo ha leído y que nos ha dicho: mira, me han gustado mucho el libro por estas cosas y por estas cosas, pero sobre todo porque me ha hecho sentir menos culpable. Bueno, pues solo eso
ya es un objetivo importantísimo. Estas son razones por las que este tema es muy difícil y nos parecía que valía la pena hablar de él, pero que no va a ser fácil. Y ahora viene la parte de las tensiones positivas, que bueno, es un tema difícil, pero hay cosas que sí que pensamos que son importantes que existan en esta conversación. Vale la pena hacer un libro para plantearlas así. Voy a ir más rápido con estas cuestiones porque creo que Estefanía y Laia las van a ir introduciendo. Pero bueno, una titular importante tiene que ver con salir de lo individual. O sea, esto no es una cosa que te pasó a ti porque decidiste tener hijos con 40 años y tía, haberte puesto las pilas. O sea, todo el discurso que está solo en una conversación individual, que hay tanta gente sola en su casa pensando que ella llegó tarde, que hizo mal, es un fenómeno que es estructural en nuestra sociedad. Así que tenemos que poderlo sacar de lo individual y tener una conversación colectiva. Ahora se dice rápido, pero es un tema que nos parece importante introducir así. La segunda cuestión es que os decía antes, ¿por dónde se empieza? Bueno, aunque el libro es un libro que a priori va de la reproducción asistida, al final no es verdad. La reproducción asistida es el síntoma de un problema estructural mucho más grave, que es cómo nuestras sociedades se están relacionando con el fenómeno de la reproducción, cómo nuestras sociedades imaginan que una sociedad se tiene que reproducir, qué cosas se dicen y no se dicen, cuánto implícito hay, cuánta norma cultural hay. O sea, y sobre esa pregunta nos interesa sobre todo pensar qué es lo que origina el síntoma de la emergencia de estas tecnologías en nuestra sociedad, que pensamos que tiene que ver con dinámicas económicas, sociales y culturales sobre las que tenemos que pensar y sobre las que el feminismo tiene que pensar también, ¿no? Por otro lado, otra cosa que teníamos muy clara es que esta conversación, como tantas otras, está monopolizada por el discurso médico. Parece que lo que pasa es que hay un problema de infertilidad en algunas mujeres y entonces todo el relato que hay sobre reproducción asistida es un relato médico o biomédico. Toda la conversación está muy anclada en unas palabras que no entendemos, que es un tipo de lenguaje que nos es ajeno, que nos desempodera mucho, porque claro, al final, cuando tú te metes en pensar esto solo desde una mirada médica, hay un punto en el que, como se ha dicho en la mesa de antes, confiamos. Porque no tenemos las herramientas, porque no sabemos, porque nos fiamos de los datos, nos fiamos de... Bueno, no tenemos la capacidad de hacer una interpretación crítica de todo lo que hay detrás de un discurso médico, que también es un discurso político, ¿no? Entonces, en este libro lo que queremos es decir, vale, hay un saber médico que es importante para esta cuestión, pero lo que falta es una mirada desde las ciencias sociales que diga, bueno, bien, este fenómeno médicamente se explica así, pero ¿cómo lo explicaríamos si lo tenemos que explicar desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, también hay un intento de desplazar el monopolio del discurso médico sobre esta cuestión e intentar decir, bueno, qué tiene que decir la antropología, la demografía, las ciencias sociales en general sobre este fenómeno. ¿Qué nos dice de nuestra sociedad, aparte del cuerpo de las mujeres y sus óvulos? Esto es una parte. Pero ¿por qué esto sucede así? ¿Por qué estas personas se están haciendo esta pregunta en este momento? Bueno, pues esa cuestión está ahí. Después toda la cuestión de que la tecnología no es neutra y la tecnología, sobre todo, va por delante de nuestra capacidad de diagnosticar el problema. Es decir, que se nos están ofreciendo soluciones tecnológicas a cosas que nos pasan que no tienen que ver con que como sociedad hemos dicho, tenemos un problema con esto, quizá deberíamos inventar una tecnología que nos ayudara. No, ha ido al revés. Teníamos un problema sobre el que no podemos hablar, la tecnología se nos ha ofrecido, no para de... Bueno, evidentemente la tecnología respecto a la reproducción asistida va a una velocidad de crucero espectacular, o sea, es increíble, y entonces no tiene nada que ver con un diagnóstico que hemos hecho y por lo tanto el saber médico desarrolla eso, sino que es algo que se ofrece frente al vacío de explicaciones de por qué nos pasa eso. Por lo tanto, queda todo en un plano muy individual, tú lo estás tratando muy mal, no tienes un marco interpretativo para pensar otra cosa y hay una tecnología que te propone una solución, íntimamente. Vale, pues esa tecnología no es neutra y también está transformando lo que entendemos por la familia, por tener hijos, por lo que es un padre y una madre. O sea, estas tecnologías están transformando nuestra manera de reproducirnos y ahora nosotros vamos por detrás, intentando preguntarnos qué cambios está produciendo eso que ya está haciendo todo el mundo. O sea, ahora nos estamos preguntando cómo se explica a alguien que es hijo de un embrión donado por otro. Bueno, pero es que esto, claro, como no lo hemos pensado nunca, pero lo estamos haciendo, produce un efecto muy extraño, que es, pues sí, la gente, ya hay un montón de gente en el mundo nacida a través de las técnicas in vitro, pero no tenemos relatos sociales, no existe literatura para pensar sobre ello, no existe un imaginario cultural, ¿y qué pasa? Que la gente está sola enfrentando esos dilemas, ¿no? Y finalmente, y con esto acabo, y porque además mis compañeras lo van a desarrollar mejor, a todo esto se suma que las izquierdas no están desarrollando ningún tipo de discurso sobre esta cuestión, que eso en sí no tiene por qué ser dramático, porque evidentemente pues, se tarda un tiempo en entender las cosas, pero lo que es dramático es que las derechas sí. Han entendido que hay un malestar, están formulando un discurso político para explicar cómo funciona ese malestar y están ofreciendo soluciones. Las derechas
y la industria privada de la reproducción asistida. Entonces, es una conversación que no solo tenemos que tener porque hay malestar, sí, también, pero lo tenemos que tener porque se están distribuyendo de forma masiva una serie de soluciones que van a configurar un imaginario de la gente al que nosotros y nosotras estamos convocados, en tanto que gente que nos interesa la transformación social, nos interesa la desigualdad, nos interesan las cuestiones de género. Por lo tanto, es una conversación que tenemos que tener, por incómoda que nos sea a las izquierdas y a los feminismos, hablar de la familia, hablar de tener hijos, hablar de la reproducción. Y entonces, por todas esas razones, humildemente, nos parece que queríamos colaborar de una conversación, de divulgar una introducción a este problema. Entonces, este libro es simplemente un libro para introducirse en esa cuestión, donde hay gente distinta que habla en él y que tiene como principal objetivo abrir esto y que podamos hablar más personas con más información sobre esta cuestión. Ahora le vamos a dar paso a Laia. Bueno, primero saludaros y daros las gracias por darme esta oportunidad de poder hacer la charla en diferido. Tenía mis dudas porque realmente no quería ser disruptiva, pero Miquel y Estefanía me insistieron y bueno, pensé que me hacía ilusión también porque tenía muchas ganas de estar allí con vosotras. Pero bueno, estoy tranquila porque sé que se va a grabar la sesión, así que escucharé atenta el debate, porque en realidad tenía muchas ganas pues de compartir, pues bueno, después de tantos meses pensando, ¿no? Pues poder contrastar estas tesis y preguntas que sugiere el libro, y creo que el espacio de hoy pues es un sitio privilegiado para hacerlo. Así que nada, muchas gracias. Yo intentaré, en mi presentación sobre todo, planteo un poco las tensiones principales que hemos identificado en el libro y que queremos poner a debate, porque sobre todo con el libro queremos mostrar que la reproducción asistida no es algo que afecte solo a aquellas personas que quieren tener hijos o que han pasado por este tipo de procesos, sino que refleja, expresa debates actuales, ¿no? Estamos en un momento de muchos cambios, supongo que Miquel lo habrá situado, y no solo porque la natalidad esté descendiendo, sino también porque está cambiando la manera en cómo nos reproducimos. En poco tiempo la tecnología ha abierto imaginarios hasta ahora impensables. En Japón veíamos hace pocas semanas que están desarrollando un útero que permitirá gestar durante 9 meses un embarazo fuera del cuerpo humano. Bueno, lo que nos alerta de estas transformaciones es que estas no han ido de la mano de un diagnóstico social que identifique las causas de por qué utilizamos más la reproducción asistida o de por qué llegamos más tarde a la maternidad. Y en cambio vemos como sí que van de la mano de una industria, un mercado que tiene claramente unos intereses lucrativos. Y esto lo podemos ver muy bien en el caso español, que a diferencia de los países de su entorno, en muy poco tiempo ha desarrollado una industria muy grande en torno a la reproducción asistida. Estamos hablando de que actualmente ya los fondos de inversión se están haciendo propietarios de estas clínicas privadas a nivel mundial y que cada vez hay más concentración de poder. Aquí en España ahora mismo 5 empresas gestionan más de la mitad del volumen de negocio, que en 2024 se calculaba que estaba en torno a los 640 millones de euros. Bueno, aunque parezca también distópico, pues vemos cómo seguramente el fondo de inversión que te está impidiendo llegar antes a la maternidad porque no puedes pagar el piso será el mismo a quien le tengas que pagar más tarde el tratamiento de reproducción asistida. Uno de los principales motivos que explican este crecimiento de la industria en España tiene que ver con la ley española de reproducción asistida. Ana Molas explica muy bien en su capítulo cómo esta ley es más permisiva que el resto de países del entorno, y son 3 los factores que la diferencian. Por un lado, que se recompensa, aunque se dice que es una recompensa altruista, por la donación de gametos. Por otro lado, porque está permitida la ovodonación. Y por último, porque todavía es vigente el anonimato de las personas donantes. Esto también se añade que en España, en realidad, la ley siempre ha permitido hacer estos tratamientos también en parejas no heterosexuales, cosa que, por ejemplo, en Francia era impensable desde hace mínimo 3 años, ¿no? Bueno, todos estos factores han hecho que muchas personas vengan a España a hacer sus tratamientos de reproducción que en sus países pues, están prohibidos o limitados. Y eso tiene como resultado de que ahora mismo el 45% de tratamientos que se hacen en toda Europa pasan en el Estado español. Y
también que tengamos, ¿no? Una consecuencia de esto es que tengamos el banco de óvulos más grande del continente. Bueno, esta alta mercantilización contrasta con un modelo público de reproducción asistida que es insuficiente y a la vez que va a remolque del privado, ¿no? Aquí el 76% de las clínicas son privadas y eso quiere decir que, por ejemplo, en Cataluña solo hay 10 centros donde se hacen estos tipos de tratamientos, de los cuales solo 6 se practica el FIV, es decir, la fecundación in vitro. Teniendo todo esto en cuenta, una de las preguntas que lanzamos es sobre el Estado, ¿no? ¿Qué rol debería jugar este en la regulación y acceso a estas tecnologías? Si debe poner límites al lucro, qué rol tiene que jugar la sanidad pública o cómo opera pues, todas estas cuestiones, la desigualdad, ¿no? El factor de la desigualdad. Por otro lado, pensamos que es urgente abordar el relato sobre la familia y la natalidad. Si bien es verdad que la bajada de natalidad es una tendencia mundial, en España este proceso se ha dado de manera intensa y muy rápida. En solo una generación hemos pasado de 3 a 1 hijos y somos uno de los países con un índice de natalidad más bajo de todo el mundo, a la vez que lideramos en Europa las madres mayores de 40 años. La derecha está convirtiendo la natalidad en una de sus grandes apuestas políticas. Aquí vemos como en Galicia y Madrid, comunidades gobernadas por el PP, están ampliando el acceso a la reproducción asistida. Por ejemplo, en Madrid se permite acceder más allá de los 40 años o se incorporan tratamientos que en otras comunidades no están cubiertos. Pero esto es una tendencia mundial. Vemos también como Donald Trump en su última campaña electoral anunciaba también un gran paquete económico para dar más cobertura a estas técnicas, o lo vemos también como en Rusia el Estado ha anunciado un plan para aumentar la natalidad y fortalecer la soberanía demográfica. Así vemos como la derecha ve en las políticas de natalidad una oportunidad por refundar la familia en su parte más conservadora, a la vez que reforzar ciertos discursos eugenistas o anti-inmigración. Por otro lado, la izquierda vemos que se pone de perfil porque la familia y la natalidad le suenan a propuestas conservadoras. El resultado de todo esto es que las soluciones que se dan actualmente siguen trasladando a las mujeres la responsabilidad, como si éstas fuéramos parte del problema. Bueno, a ver si no habéis oído como que el problema es que llegamos tarde a la maternidad, que nuestros óvulos ya no funcionan, o en definitiva es que somos viejas. Nosotras pensamos que es muy importante entender que esto no es una cuestión individual, sino que forma parte de una dinámica social, estructural, porque la culpa opera mucho en estas circunstancias y es una de las fuentes principales de los malestares que atraviesan las personas que sufren estos procesos. La investigadora Diana Marre habla del concepto de fertilidad estructural para referirse a aquellas condiciones sociales, económicas o políticas que interfieren en la reproducción. Bruna Álvarez y Eva Alfama, dos autoras que en sus capítulos sitúan algunas de estas causas, ¿no? Y ellas hablan, por ejemplo, de las desigualdades del mercado laboral, de la carencia de corresponsabilidad en las parejas heterosexuales, también de los discursos del feminismo institucional en relación a la maternidad, de las carencias de políticas públicas o de las narrativas de la decisión individual en el proyecto reproductivo de las personas. También, por ejemplo, del acceso a los bienes básicos como pueden ser la vivienda o la alimentación. El resultado de todo esto es que cuando las mujeres tienen hijos, se empobrecen. Hay estudios recientes que demuestran cómo las mujeres en sus 10 primeros años de crianza reducen sus ingresos un 28% en comparación con sus parejas heteros. Cosa que no vemos, por ejemplo, en las parejas entre mujeres, en las que estas tendencias se revierten mucho más rápido. También estaréis pensando que hay otros factores que interfieren en esta transformación de la reproducción que no tienen que ver solo con las cuestiones más materiales. Hay pocos datos todavía sobre eso, pero creemos que es importante sacar esta variable de la ecuación porque si no, no sabemos qué es causa y qué es consecuencia. Somos de las que pensamos que tenemos que abordar la cuestión de natalidad desde una perspectiva de derechos y que nuevamente no estamos frente a una cuestión que interpele solo a quien tiene o quiere tener hijos, sino que se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos en el futuro.
tenemos que preguntarnos qué lugar queremos que ocupe la reproducción en nuestra sociedad. Y eso supone pues, hablar de familia y de su rol en el estado de bienestar actual, de salud, de cuidados, de desigualdad y también de mercado y del peso del neoliberalismo en nuestras vidas. Como dice Bruna Álvarez, todas las políticas públicas son políticas reproductivas. Y es que pensamos que una sociedad que es capaz de sostener los cuidados y la crianza, es decir, una sociedad que tiene más transporte público, más educación, más sanidad, es una sociedad más igualitaria y más justa y que al final nos beneficia a todas. Bueno, sabemos que estas son muchas las cuestiones. También sabemos que las respuestas a estas preguntas no las vamos a encontrar en las clínicas de reproducción asistida, pero creemos que como sociedad tenemos la capacidad de incidir, ¿no?, en estas problemáticas. Y el libro lo que quiere, muy humildemente, es pues, aflorar estos debates, ¿no?, para abrir un diálogo público que nos permita pues, estar en mejores condiciones de abordar los retos que tenemos en el futuro. Así que nada más, muchas gracias y un saludo a todas. La idea ahora es presentar un poco cómo hemos estructurado el libro para darles un pantallazo y sobre todo para tentarlas a que lo compren. Aquí también haremos un momento de marketing. Bueno, a ver, la reproducción asistida en términos generales suele plantearse como una solución mágica para aquellas personas que por alguna razón u otra necesitan o necesitamos acceder a la ciencia, ¿no? Ahora, esa magia solemos ir a buscarla a las clínicas. Clínicas en donde depositamos nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras inseguridades, y dentro de esas clínicas se habla un lenguaje en particular, que es el lenguaje de la medicina, de forma casi monopólica y hegemónica. La propuesta que teníamos con este libro era justamente traer otros lenguajes, ¿no? Miquel nombraba recién a la antropología, al derecho, a la bioética, a la legislación, otro tipo de códigos que nos permitieran entender una cuestión que se presenta como médica e individual, pero que es un síntoma mucho más complejo de aquello que nos sucede en nuestra vida social en términos más generales. El libro lo hemos estructurado en 3 partes, pero en el día de hoy nos interesaba más plantear cuáles eran los ejes en los que son transversales a estas secciones. Un primer eje es el de crisis de cuidados y políticas públicas, ¿no? Partimos de un retraso de la maternidad en donde quienes somos acusadas de ello somos las mujeres, porque estábamos en un proyecto egoísta que no nos interesaba poner a reproducirnos y pensar en un futuro, ¿no? Claro, Bruna Álvarez, dentro de su capítulo, piensa y genera un diagnóstico sobre cuáles son las condiciones estructurales que hacen que eso suceda. Precariedad laboral, falta de acceso a la vivienda, falta de acceso a los alimentos, a la energía, etcétera, etcétera. Eso particularmente lo hace dentro del contexto español. Esto es importante, lo remarcamos bastante a lo largo del libro, porque sabemos que existen otros contextos en donde la cosa funciona como mínimo diferente. Y a la hora de entender por qué es que se da este cambio en la maternidad, bueno, ella señala que tenemos una incapacidad para colectivamente hacernos cargo de los cuidados. Y sobre ello es que pone el foco. Plantea que en general se da que el primer niño lo tenemos más tarde y eso imposibilita o por lo menos complejiza que lleguen otras criaturas. Y lo interesante aquí es que se ve que las mujeres estamos teniendo menos hijos de los que nos gustarían. Al tiempo que esto pareciera ser que es un debate que solo toca a ciertas clases sociales y a ciertos contextos, pero que aparentemente es más generalizado de lo que se cree. Ahora bien, es imposible dejar la variable de clase por fuera o la variable de origen. En este sentido, lo que por lo menos se demuestra dentro del contexto catalán
según los datos del IDESCAT, es que existe una correlación entre nivel de estudios y cantidad de hijes, o cuanto menos la edad en que tenemos a nuestro primer hijo. Claro, probablemente a medida que vamos atrasando la edad de nuestra primera maternidad, nos encontramos con que va a ser cada vez más complejo tener a los siguientes, a la siguiente descendencia, si es que existiera. De hecho, Karma Valls nos comentaba sobre cómo tener un hijo implica un baño de progesterona, que eso luego colabora con la siguiente descendencia. Esta dimensión de clase también es señalada como un elemento interesante a la hora de pensar quiénes son las personas que donan óvulos. Ahora, y cómo existe una diferencia entre las personas migrantes respecto de aquellas que no lo son, en donde, por ejemplo, las personas migrantes suelen tener a su primer hijo o hija a edades más tempranas. ¿Cuál es el asunto aquí? Que si bien pareciera que existen, y por supuesto que las hay, dimensiones de origen y de clase que modifican estas edades, pareciera ser que es una cuestión que va cada vez más contaminando, si se quiere, o llegando al total de la población. Por lo cual nos preguntamos si en unos años esa persona que dona sus óvulos no será después quien los vaya a buscar. A partir de una suerte de sistema de jubilaciones, si se quiere, en donde yo dono para que después alguien me done y así, bueno, de momento es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Pero es una pregunta que tenemos que habilitar. Frente a esto, dos soluciones como mínimo, rapiditas. Por un lado, Eva Alfama, como comentaba Laia recién, plantea la creación de políticas públicas que sean en clave, por supuesto que tengan una mirada feminista, pero que vayan por la conciliación y la corresponsabilidad. Mientras que por su cuenta, Sara Lafuente, histórica de este tema en su libro de Mercados Reproductivos, plantea la necesidad de salir de la mirada de la filiación biológica y habilitar lo que son las redes comunitarias a la hora de pensar nuestras familias. Un segundo eje es el de los feminismos y los modelos de familia. Ahora, para entender cómo es que se había dado este cambio de paradigma, no está hoy aquí presente lamentablemente, pero nos hubiese encantado tenerla como interlocutora, Cristina Garayzábal plantea, o nos acompaña en todo caso, a hacer una trayectoria sobre, bueno, cómo el movimiento feminista o los movimientos feministas a partir de la década del 70 han pensado y sobre todo han corrido el eje sobre la obligatoriedad de la maternidad. Lo interesante es que ese recorrido nos invita a pensar dónde queda el deseo hoy, porque por supuesto toda esta lucha de movimientos han generado grandes cambios que todavía hoy, de los cuales gozamos hoy en día, y sobre por supuesto los que hay que seguir trabajando, pero nos invita a pensar cómo se construye el deseo de la maternidad y sobre todo cómo esto nos permite pensar las técnicas de reproducción humana asistida y sus dilemas, que no son pocos. Laia nombraba recién cuáles, o apuntaba sobre estos factores culturales que entran y desentran en la discusión, y como mínimo lo que podemos decir es que hasta hace no mucho tiempo se pensaba en la maternidad como aquel horizonte que nos permitía llegar a un estatus social. Bueno, con lo que nos encontramos hoy es con que eso está en disputa. Y eso da cuenta de una crisis o una tensión en lo que es la estructura tradicional que está detrás de la reproducción. ¿Por qué? Porque ni pienso a la maternidad como aquello a lo que debo llegar para alcanzar cierto estatus, al tiempo que aparentemente hay cada vez menos parejas en nuestra sociedad y que incluso cuando estas parejas existen, no hay una obligatoriedad de la reproducción, sino que en todo caso, justamente, el ser progenitores se vuelve una cuestión meditada y consciente, o por lo menos que hay una pregunta al respecto. No es que simplemente no llega y digo, bueno, yo tengo que ser madre o tengo que ser padre, etc.
Ahora, si nos adentramos en la cuestión de la reproducción asistida, como decía Laia recién, que es un poco gracioso hablar de Laia en términos presentes, cuando el video está grabado, pero bueno, vamos a fingir esta demencia, esta ficción durante un rato. Ana Molas plantea, también antropóloga del grupo Afín, plantea que lo que permite que España se posicione hoy en día o se encuentre como el banco de óvulos a nivel mundial son el anonimato y la donación con retribución. Y al tiempo también que se priorizan o se habilitan otro tipo de familias que no son las heteronormadas. Claro, es que dentro de todo este itinerario, que son las técnicas de reproducción asistida, lo que terminan generando a nivel simbólico y a nivel subjetivo, es que nos empezamos a cuestionar o empiezan a tergiversarse o a modificarse, si se quiere, cómo es que entendemos a nuestras familias y sobre todo cómo es que yo entiendo mi experiencia respecto a la maternidad o respecto a mi no maternidad. Ona Bros, que era quien citaba recién Miki, plantea en su texto el concepto de genética queer y propone, o sea, y se pregunta cómo las técnicas de reproducción asistida lo que hacen es no solo reproducir gente, sino al mismo tiempo reproducir ideas esencialistas sobre el género y sobre la familia. Entonces la invitación es pensar otros paradigmas de familiares, identitarios, que de la mano de la reproducción asistida o negociando con estas técnicas nos permitan encontrarnos en una estructura no necesariamente biológica, no necesariamente atravesada por el eje de la genética y podamos pensar en otro tipo de configuraciones ya así más comunitarios. Como comentaba Miki recién, nuestra apuesta era no tanto en servirnos exclusivamente de la medicina, sino traer a colación a personas que o bien habían trabajado este tema, como es el caso de las compañeras de Afín, o bien sus recorridos profesionales, militantes o experienciales, nos permitieran generar puentes. Y si hay un puente que está muy bien erigido dentro de este libro, es aquel que plantea Miki en su capítulo, que él establece o se pregunta cómo es que las tecnologías corren los límites de aquello que considero asible, plausible, pensable. Y es una pregunta demasiado interesante, muy interesante, porque no sé si les ha pasado encontrarse en situaciones que al principio ustedes decían, bueno, yo pienso hacer tal cosa, esa cosa no sale. Entonces aparecen las otras posibilidades, porque las posibilidades están, sobre todo en la reproducción asistida. Corremos el límite y decimos, bueno, pruebo un poquito, hago una ronda más. Pruebo con esta hormona que no la conocía, que es experimental, que en tal lado la están utilizando, y un poco el diálogo con la experiencia trans nos invita a pensar incluso cómo estas tecnologías generan nuevos malestares y nuevas angustias que existen en la medida en que el vector, el medio, se plantea como una opción. Yo creo que es maravilloso el capítulo. Pero bueno, también es muy subjetivo de mi parte. Luego, eje 3, Derecho y Bioética. Tenemos a dos juristas e intelectuales del mundo de la bioética que, claro, si no entendemos cómo se formatea la dimensión normativa, bueno, no hay mucho sobre lo que, o es poco sobre lo que podemos pensar. Noelia Gareda, jurista, se pregunta, ¿es la reproducción un derecho? ¿Acaso existe algo así como el derecho a la reproducción? Bueno, ella va a plantear que de momento no, que lo que sí existe, lo que sí está legislado es el acceso a las técnicas. La pregunta es interesante porque nos invita a pensar sobre la cuestión de los recursos
¿Tiene que cubrirme la seguridad social este tratamiento que yo quiero hacer? Porque estoy precarizada, porque soy mujer, porque no tengo conciliación. ¿Es la seguridad social? ¿Debería existir algo así como un derecho universal a la familia? Y por otra parte, como decía Miki también hace un ratito, estas tecnologías no son neutras. Se plantean como, simplemente recursos que están en nuestro haber y que nos permiten trabajar, reproducirnos en todo caso, pero bueno, Begoña Gómez lo que hace es establecer que en realidad cada vez que yo tomo una decisión, estoy tomando una decisión ética, política, en donde la ciencia se nos presenta como ingenua, pero sobre la cual como mínimo hay que hacernos algunas preguntas. El eje 4 es el de la medicina y para mí es el más rupturista. Karma Valls, que es endocrinóloga, gran médica, nos comentaba, por ejemplo, que hay un informe de la Organización Mundial de la Salud del 2023 que dice que 1 de cada 6 personas en el mundo sufre de infertilidad y que el 20% de esta infertilidad es por razones desconocidas. Nos parecía súper importante traer a la medicina a colación porque hoy en día es de las únicas disciplinas que está hablando de este tema, pero lo rebelde, si se quiere, de Karma, es que dice, ojo, porque estamos viviendo una época de infertilidad generalizada en donde existe una contaminación ambiental tal que hace que nos estemos volviendo todos y todas bastante infértiles. Y hace un foco específico en los insecticidas y en el efecto que tiene sobre nuestros cuerpos. Con lo cual no sería tanto una cuestión de relojes biológicos, o no solamente, sino también de relojes ecológicos, aparentemente. El último eje es el de salud pública y mercantilización. Y nos interesaba esta cuestión porque, como decía Laia recién, entendemos esta problemática desde un lugar, o queremos buscar alternativas pensando en la garantía de derechos. Entonces, ¿cuáles son las posibles políticas públicas que podemos esgrimir en torno a esta cuestión? Cristina Martínez en su capítulo plantea la cuestión de la atención primaria como una política preventiva a la hora de tener información que nos permita tomar decisiones conscientes e informadas. De la misma forma que Ana Polo, también en una entrevista que le hicimos, comenta sobre quiénes llegan al servicio público, cuáles son sus perfiles, cuáles son sus inquietudes, y pone el foco en la necesidad de fortalecer las políticas de educación sexual. Y por último, Laia Fourné, a quien veíamos recién en pantalla, comenta sobre el papel del Estado y la necesidad de frenar, de limitar el negocio, porque estas técnicas, no les quiero spoilear, pero van a seguir existiendo. El punto está en qué límite le ponemos al mercado y de qué manera el Estado puede empezar a ganar terreno sobre un campo que no solo está en desarrollo, sino que es cada vez más rentable. Porque básicamente seguiremos yendo a las clínicas. O sea, es así. Seguiremos yendo a las clínicas, a los hospitales, a los centros de salud, de manera que y esto ya para ir concluyendo, si no nos tomamos el trabajo de preguntarnos, de hacernos cargo de esta cuestión, de preguntarnos cuál es el precio de la reproducción, va a haber otra gente que va a ocupar estos espacios. Va a haber va a haber agentes que se van a encargar de responder, de decir, tranquila, yo tengo aquí tu solución. El tema es que, claro, estos agentes lo harán desde una mirada neoliberal, mercantilista y conservadora. Son las clínicas, son los fondos de inversión. Es básicamente el mercado, amigo. Nuestra propuesta entonces tenía que ver con abrir una discusión, generar este espacio maravilloso por lo cual
les agradecemos por haberse apuntado a este debate y empezar a pensar no solo cómo queremos reproducirnos, sino qué tipo de sociedad queremos reproducir, atendiendo a que una sociedad que sabe cuidarse, que genera los recursos para que las tareas de cuidado estén bien distribuidas, es esa sociedad que queremos gozar, que queremos construir y en la que queremos vivir. Muchas gracias. Ahora necesitamos una cierta ayuda, porque se supone que ahora viene el momento en el que entraremos en contacto, pero lo tenemos que hacer mediadamente a través de este QR, ¿no? Entonces, la gente de la organización nos explica. Nosotros ahora, ¿cómo sabemos lo que la gente pregunta? ¿Va a salir ahí o...? Tú eres aquí que... Di. Vale. Lleva a un cuestionario de Google. ¿Quieres hacer tu trabajo? Qué risa. Bueno, soy Marta. La compañera está mostrando el QR en las paredes, ahí también está. Eso le lleva a un cuestionario de Google, escriben las preguntas que quieran. Y a mí me toca hacerle un archivito a los ponentes para que respondan a las preguntas. Vale, de acuerdo. Va a haber 5 preguntas. Es que yo lo... Sí, lo hacemos así, no pasa nada. Tenemos una propuesta. No es una política pública, lamentablemente, aunque la podríamos consensuar entre todas, pero de momento es que tengamos una conversación desdigitalizada, si les parece bien. Qué bueno. A nosotros también nos parece bien. Vale, entonces aquí lo... Vale. Perfecto. Vamos, vale. Sí. Bueno, es una súper metodología para el auditorio de 300 personas. En la simultánea lo hacemos en directo. Bueno, pues os invitamos a... ¿Cómo funciona? Vale. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el libro, sobre todo por sacar este debate a la arena, que efectivamente lo único que te queda clarísimo es que hace falta que exista este debate con todas estas preguntas. La mía va, claro, porque planteáis muchas preguntas, pero a mí me he quedado con ganas de que contestarais un poco más alguna. Y voy por la cuestión de que ha salido la expresión de nosotros pensamos que hay que plantear esto en términos de derechos. Y no sé muy bien qué significa eso, porque entiendo que tenéis quizás bastante claro que hay un asunto jurídico que tiene que ver con poner límites, ¿no? Que lo ha dicho Estefanía ahora, poner límites a un mercado, a una industria, obviamente en la protección de las personas que vamos o que van a utilizar esas técnicas. Vale. Esto me queda claro, pero mi duda es la otra. O sea, abordar esto en clave de derechos tiene también que ver con defender derechos positivos que el Estado tiene que garantizar, porque no es lo mismo decir que el Estado interviene para limitar un ejercicio de las clínicas que decir, no, el Estado va a intervenir aquí como garante de derecho de las personas, derecho a la maternidad, a la paternidad o derecho a la reproducción. Me parece otra cosa completamente diferente, entonces mi duda va por ahí, porque este tema obviamente es un tema muy complejo en el feminismo. Hemos oído con el tema de la gestación subrogada la idea de derecho a la paternidad, derecho a la maternidad, para mí es peligrosísima, pero no lo sé qué pensáis, así que la pregunta es, ¿derechos positivos garantizados por el Estado? ¿Qué pensáis sobre esto?
así eran nuestros seminarios, ¿no? Y en una rueda. Si os parece, ¿hay más gente que quiere participar? Vale, pues... Joder, ¿qué? Pues, ¿y cómo nos las pasas? Vale. Pues vamos a coger esta y leer las que han llegado y entonces tratamos de... Vale. Os queremos mucho porque son nuestros bucles preferidos. Este es uno. A medio plazo, la tecnología permitirá probablemente a un hombre cis tener descendencia biológica en solitario. ¿Cómo se imagina que afectará esto a la concepción de la maternidad? Segunda pregunta. Es interesante, en efecto, el puente entre la reproducción asistida y lo trans. Ambas recurren a técnicas médicas con el fin de cumplir a grandes rasgos con una expectativa social atravesada por el género. Desde luego hay diferencias, pero podemos trazar una línea de base en la cual defender el acceso de las personas trans a su transición mediante la seguridad social y quizá no tanto en el caso de las mujeres que quieran entrar en reproducción asistida. Tercera. Podemos trazar una línea en base a la cual defender el acceso de las personas trans a su transición mediante la seguridad social. Es decir, podemos defender la cobertura pública de la transición y no tanto la cobertura pública de querer ser madre. Pregunta muy buena. Y luego es una pregunta que empieza con el símbolo de exclamación ya. ¿Cómo es posible que teniendo estas dimensiones, esta cuestión, el movimiento feminista no debata sobre esto y si sobre estos procesos son, y si sobre, falta una palabra, pero y si sobre procesos muy minoritarios en este ámbito? Entiendo que no debata sobre esta cuestión y lo plantee como una cuestión minoritaria. Vale. Bueno, esa es una pregunta retórica, pero que compartimos. Y que tiene una respuesta cuando le vamos a preguntar a Cristina Garayzábal, pero el feminismo, ¿por qué piensas que también tiene inspiraciones? Bueno, ahora yo os voy a decir una cosa. Nosotros podemos contestar sobre lo que pensamos, pero esto ya no es el libro, es nuestro punto de vista, pero, en fin, yo no tengo ni idea de cómo contestar a nada, entonces solo apunto cosas que me sugiere que podrían ayudarnos a pensar sobre eso, ¿vale? O sea, no va de que se conteste ninguna pregunta hoy, porque es que es súper complejo, como veis. ¿Tú hay alguna luz que veas clara? ¿Quieres empezar? Te doy luz si quieres. No, bueno, pues tú interrúmpeme. A ver, la cuestión del derecho a la reproducción es una cuestión claramente que nos tensiona mucho. Es un tema polémico, es un tema difícil, sobre el que, primera cosa para empezar a pensar, yo diría, ya hemos regulado. El capítulo de Noelia Gareda es súper interesante porque dice, no existe en España un derecho a la reproducción, es decir, que yo no puedo demandar al Estado porque yo me quiero reproducir y no puedo, entonces tiene que ayudarme. Pero al haber regulado las técnicas, de una forma velada, está articulándose en base a un supuesto derecho a la reproducción. Quiero decir que, de alguna manera, yo siento que esta pregunta es como, no, ya está regulado. Por ejemplo, está regulado que una mujer en España o una persona trans con capacidad de gestar pueda acudir al sistema público, pero solo hasta los 40 años. Esto es una regulación. Esto ya quiere decir que creemos que la gente tiene derecho a la reproducción asistida hasta los 40 años. Que ahí ya hemos tomado una posición. Pero Ayuso acaba de decir, yo creo que hasta los 45. Bueno, entonces, ¿qué argumentos tenemos para decirle que no a Ayuso? ¿O qué argumentos tenemos para decir, pero es que ni 40 ni 45, ninguno, haberlo tenido de forma natural y si no puedes, pues chica. Es decir, creo que en esta conversación estamos muy huérfanos de, bueno, pero ¿cuál es la legitimidad real? ¿Por qué el Estado está facilitando esto a las mujeres hasta los 40 años? Que eso en sí también es para discutirlo, porque si pensamos que no debe haber un derecho a la reproducción, quiere decir que estamos un poco en contra de que haya unos recursos públicos para la reproducción asistida. Entonces también habrá que enfrentar eso, ¿no? Y yo creo que a mí hay una dimensión de la conversación en la que ahora no hemos entrado mucho, también porque hay muy poca gente escribiendo sobre ella, pero que a nosotros nos interesa, y que yo creo que entronca en algo con eso que a ti te hace ruido, que es lo que nosotros llamamos, en algún punto Bruna Álvarez lo llama como la maternidad se ha convertido en un lugar de decisiones, ¿no? Durante muchísimo tiempo, bueno, durante distintos momentos históricos, civilizaciones, la maternidad no es una decisión que la gente toma. No como ahora, de que tú piensas con tus amigas, con tu pareja, quiero ser madre, o sea, esto es una cosa súper moderna. Y de hecho han hecho falta décadas de feminismo para explicar que, bueno, eso se tiene que poder articular como un deseo.
Pero el problema es que cuando nos hemos metido en el jardín de tiene que ser una decisión, un deseo, estamos en un contexto tan neoliberal que nos ha metido en un bucle muy heavy, en el que, claro, si es solo un deseo individual, quiere decir que si nosotros como sociedades, esto está pasando en algunos casos, ¿no? La sociedad uruguaya o la sociedad coreana, hay una baja de la natalidad, o sea, nosotros estamos, pero en una natalidad cayendo en picado, ¿no? Estamos en el 1,1 mujeres, hijos por mujer, y la tasa de reemplazo de una sociedad es 2,1. Si seguimos así, nadie pagará las pensiones, pero es que se acaba. O sea, bien. Y la pregunta es, ¿pero nosotros realmente estamos de acuerdo con esa tesis que dice, bueno, y si de repente hay una generación de mujeres que no quieren tener hijos, pues se extingue la especie, ya está, es una decisión individual, bueno, pues es legítima. Claro, nosotros pensamos que ahí están pasando distintas cosas. La primera, que he dicho antes, es un tema que no hemos abordado mucho, pero que a nosotros nos interesa, es cómo hemos sido también colonizados por una subjetividad muy neoliberal en un sentido, y pensar que el caso español es muy raro visto desde otros países europeos. O sea, pensar que nosotros estamos en una isla donde es legal la ovodonación y donde es legal el anonimato. O sea, el resto de países del mundo flipan cuando nos dicen, pero ¿cómo es que? O sea, la mayoría de las mujeres que están en esta sala están pensando su maternidad en el contexto en el que si no lo pudieran hacer de una cierta manera, saben que hay ovodonación legal y que hay anonimato. Pero esto es una particularidad que produce una subjetividad, en el caso español, muy particular en las mujeres españolas, porque las mujeres francesas o italianas o alemanas, como no tienen esa opción, están teniendo hijos de otras maneras también. Es decir, que esto modifica nuestra subjetividad. Y a mí lo que me parece interesante es una cosa que discutíamos mucho con Laia, que es, bueno, también somos unas generaciones que estamos mucho menos dispuestas a la renuncia, que estamos mucho más configuradas por, bueno, esto... en un sentido de costes y beneficios, a mí ser madre o ser padre me va a joder la vida, ¿qué voy a perder? ¿Qué voy a ganar? O sea, esto también ha transformado algo de lo que somos y yo creo que por eso también nos hace ruido que, bueno, un derecho a la reproducción, cuando la gente está... O sea, hay una cosa muy impactante que es la cantidad de mujeres que con 36 no querían ser madres. Afirmaban rotundamente. Con 38 no querían ser madres, pero con 39 querían mucho ser madres. Y esto es nuestra sociedad. Entonces, es jodido, ¿no? Porque es como... Bueno, y si te da el arrebato con 49, ¿lo tenemos que pagar? ¿Y si te da el arrebato de tener hijos con el esperma de tu hijo difunto, como Ana Obregón, ¿lo tenemos que pagar? ¿Y si con 50 y no sé? O sea, entonces yo creo que hay un tema del que no estamos hablando suficiente, que es también como una subjetividad neoliberal nos lleva a esta conversación desde un marco muy extraño también. Que nos afecta, que es detrás de una generación de mujeres que han entendido ser más libres como no ser madres, hay algo que no solo está gente a nivel individual pensando eso, hay un contexto cultural que promociona eso. Pero a la vez, lo que es muy paradójico es que esa misma generación ha tenido deseos muy fuertes cuando ha llegado a una cierta edad. Y nadie podía preverlo, porque era una gente que hace 10 años no quería tener hijos. O sea, no, lo que hablamos mucho es que, una pregunta que nosotros nos hemos hecho muchas veces, es que nosotros estamos jugando toda la carta a que es un problema estructural, ¿no? Bueno, no la estamos jugando, pero es una gran tesis. Es un problema estructural, hay mucha precariedad. Y nosotros decimos, ya, cuidado. Si no hubiera precariedad, hubiera todas las guarderías públicas del universo, no hubiera un empobrecimiento, una brecha salarial de la maternidad tan fuerte. O sea, si lo tuviéramos todo para tener hijos, ¿bajaría la tasa de natalidad? Es que igual no. O sea, ¿bajaría la edad de maternidad? Es que igual no, porque ya somos una gente que le parece que tener hijos con 28 es de locos total. Es como, bueno, es que igual no solo es estructural, es que igual si tuviéramos las condiciones estructurales para hacerlo antes, no querríamos hacerlo antes. Y ese es un debate muy jodido también, que creo que choca con, bueno, pero entonces... Si no has querido mientras estabas en edad reproductiva, y entonces, ¿por qué no has querido? ¿Era solo estructural? Bueno, a mí me parece que eso es un tema, en fin, bien complicado. Y luego, respecto a, evidentemente, uno de mis temas preferidos, que es estas tecnologías, que entronca con lo trans, pero no solo, ¿no? O sea, están cambiando, ya no qué quiere decir tener hijos, sino qué quiere decir ser un hombre o una mujer, qué quiere decir... Y entonces... bueno, vaya por delante a la segunda pregunta de ¿podemos defender que la cobertura pública de lo trans tiene que ser en todos los casos y luego no? Bueno, yo es que creo que desde lo trans tendríamos que empezar a abrir la conversación de ¿pero qué es esto de que nuestro malestar merece ser tratado por la pública y los demás malestares? No. O sea, creo que aquí nosotros también creo que tenemos que aceptar que la excepcionalidad de lo trans nos dice cosas muy problemáticas de cómo entendemos el género, porque cualquier malestar que uno tenga, bueno, pero si eres una transición de género, es aquí, todo está pagado por lo público, bueno, no sé. No veo que nuestro malestar sea de un grado tan excepcional respecto a otros como para que no podríamos abrir esta conversación de, bueno, es que si consideramos que el malestar que lleva la gente trans a la transición, que yo pienso es estructural y cultural y no biológico, tiene que tener coberturas públicas,
pues entonces ¿con qué argumento yo podría decir que otra gente no? Y si igual nos hemos pasado el juego porque lo estábamos cubriendo por la pública, porque pensamos que era una esencia innata de ser hombre o mujer, pues igual tendríamos que poder aceptar que igual nos hemos pasado un poco en hacer esta cobertura de cirugías de todo tipo para la gente trans, por la pública. O sea, es muy incómoda esa conversación. Pero esto lo decía por la pregunta del hombre cis quedándose embarazado, que no estamos lejos. La pregunta no ha dicho eso, la pregunta ha dicho un hombre cis podrá tener hijos biológicos él solo. Esa es una dimensión, luego hay otra dimensión que es ciencia ficción, pero que la podemos ver, que es que el desarrollo del trasplante de útero, que ya está en marcha, que nuestro país es pionero en haber hecho trasplantes de útero entre mujeres, que tienen que ser familia, que tienen que todo, una cosa muy particular, pero el trasplante de útero en algún punto va a llegar a las mujeres trans, digo yo, y cuando llegue a las mujeres trans, ¿quién podrá decir que no llegue a los hombres cis? Y probablemente habrá hombres cis, no podemos decir que no, habrá algunos que se expondrán a eso, y por lo tanto, ya pasa con la gestación de los hombres trans, se romperá aún más el vínculo entre ser mujer y ser madre, entre que la maternidad es una propiedad de las mujeres, que eso es un gran temazo que no es agradable tampoco, ¿no? Y solo para rescatar una idea que me parece interesante y que planea sobre nuestras cabezas muchas veces es que en muchos de los... Y ahora ya me voy a callar y te paso el turno a ti, Estefanía. En muchos de los relatos, sobre todo testimoniales que han habido en nuestra sociedad sobre mujeres que han accedido a las técnicas de reproducción asistida, es decir, libros, documentales, lo poco que ha habido, está bañado de alguna manera con una suerte de enfado con el feminismo. De, joder, es que el feminismo siempre nos dijo que ser una mujer emancipada era no tener hijos, no ser como nuestras madres, y nos ha dejado huérfanas ahora con esta movida, que es como, bueno, y si ahora yo sí que deseo mucho ser madre, ¿qué feminismo me explica? Y bueno, hay una corriente del feminismo que promueve una idea súper esencialista en la maternidad, con la que muchísimas mujeres no se identifican, porque quieren seguir siendo profesionales, porque no quieren parar toda su vida para ser madres, y entonces se sienten muy huérfanas. A esa hipótesis yo creo que el feminismo de Alianza Rebeldes debería poder hablarle a esas mujeres, que es, o sea, ni nos volvemos a un esencialismo total de la maternidad, ni una mujer liberada es la que es una CEO de Samsung, o sea, un momento, ¿no? Pero es verdad que no tenemos un relato sobre eso y que hay muchas mujeres que dicen, es que un poco, no lo dicen así, pero se puede interpretar, es que como el feminismo ha insistido tanto en que nos emancipáramos profesionalmente y no se ha hecho cargo de la educación reproductiva, de decirnos que a partir de una cierta edad tu carga ovárica va a descender, que igual la maternidad sí que ocupa un lugar un poco importante en una trayectoria de vida y que no tiene que ser solo porque tú quieras encerrarte en tu casa como tu madre. O sea, esa especie de orfandad también está generando una especie como de mirada de una generación de mujeres que es nacidas a finales de los 70, años 80, que miran a la generación por encima de feministas como igual os habéis pasado poniéndolo todo en hay que trabajar, hay que estar en el ámbito público y tal. Entonces, en la entrevista a Cristina Arraizábal le preguntamos directamente, o sea, tú, Cris, ¿cómo vives, una feminista de 70 años, cómo vives que haya una siguiente generación de feministas que digan, oye, igual os fuisteis un poco, o sea, igual con este tema os pasasteis un poco, ¿no? Y entonces Cris, claro, lo explica muy bien porque dice, vale, pero es que nosotras solo podíamos pensar en trabajar en cómo acabar con el mandato de ser madre. Nosotras lo dedicamos todo a que no fuera obligatorio ser madre. Bueno, ella lo dice todavía más fuerte, dice, lo dedicamos todo a que las mujeres pudieran elegir en qué momento iban a ser madres, porque lo iban a ser seguro. Entonces, claro, como nos hemos estado tanto tiempo trabajando con el derecho al aborto, el derecho a que tú no tienes que acabar en... Bueno, veníamos de un contexto, de una dictadura en la que solo era... Bueno, pues es verdad que nosotras nos hemos concentrado mucho en esa conversación. Nunca se nos habría pasado por la cabeza que iba a venir una generación después que nos iba a decir, oye, que yo igual tengo deseos de maternidad y nunca habéis hablado de eso. Bueno, es que venimos de la conversación contraria. No nos ha dado tanto tiempo y me parece interesante porque creo que esa cosa de es que el feminismo que ha venido antes solo se ha preocupado de que saliéramos de casa y no fuéramos madres. Y creo que hay un punto de, bueno, igual tú puedes habernos sido madre porque ha habido ese feminismo. Te has encontrado otro problema que es segundo problema. Ahora quiero ser madre, tengo 40 años, ¿qué hago con este deseo? Pero es interesante y creo que en este espacio, además, donde hay feministas que lucharon en esas generaciones y configuraron ese imaginario de qué es ser una mujer liberada, a mí también me interesa mucho escuchar cómo viven estas generaciones de feministas este malestar de la siguiente generación, que es, o sea, yo, inspirada en ti, me puse a ser aquí una profesional no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, y ahora tengo mucho deseo de ser madre y tú crees que soy una loca y que la maternidad no es tan importante, que es como, pues igual para nosotras sí que lo es, y creo que hay una generación anterior que tuvo que pelear tanto contra ese mandato que el deseo igual no se expresaba de la misma manera, ¿no? Entonces yo creo que este es un buen jardín en el feminismo, muy difícil, sobre el que creo que tenemos que poder hablar también. ¿Y ahora qué? ¿Cómo?
unos pequeños apuntes igual y después seguimos conversando. En primer lugar, sobre la cuestión de los derechos positivos, bueno, ni Miquel ni yo, de momento, somos gente del mundo del derecho, ¿no? Del derecho así más institucionalizado como mínimo. Con lo cual, de la misma forma que este libro propone abrir un debate de cuestiones que no están tan conversadas, yo me pregunto si, ¿qué onda? ¿Qué onda con habilitar, con preguntarnos sobre este supuesto derecho a la reproducción? Más allá de que tenga fugas. Se me escucha un poco con cosita, ¿no? A ver, quizás soy yo igual. Que tengo propio eco, rarísimo. Bueno, a ver, no tenemos una respuesta como tal, pero sí el libro es una invitación a que nos preguntemos si es que hay que correr el límite del derecho, si es que hay que correr el límite de las prestaciones de la seguridad social. Básicamente por un peligro, y es que si no es desde aquí y si no es el Estado quien se lo pregunta, se cubre. O sea, porque el mercado lo está cubriendo igual, está ahí el asunto. O sea, la gente lo está haciendo igual, se están pagando por estos servicios de todas formas. Entonces, como mínimo, tomarnos el trabajo de preguntarlo, ¿no? Si es que debe ser cubierto, como que trae como trasfondo, el Estado no lo cubre, perfecto, porque no hay un derecho como tal. ¿El mercado tiene que tener la posibilidad de cubrirlo? O sea, si yo voy con 50 años, porque considero que es mi derecho a ser madre, y voy a una clínica y digo, pues tengo el derecho y tengo el dinero, que son combinaciones fantásticas en esta sociedad, ¿el mercado tiene que poder cubrirme en eso? Digo, ¿tiene que darme las soluciones? ¿Tiene que darme el recurso para que yo lo pueda hacer? Y no sé. Quizás sí, pero tenemos que preguntarlo mínimamente. Luego, sobre la cuestión de los hombres cis teniendo hijes. Hay algo, por lo menos en lo personal, la reproducción asistida genera un miedo, un terror cyborg, así como una cuestión distópica de esto, vamos a tener familia a través de cerdos, esto es impensable. Es un poco Black Mirror, está bien, pero a mí me llama la atención cómo se le suele dar a la ciencia esta dimensión demoníaca, que quizás no son preguntas que de la misma forma nos hacemos en nuestra vida cotidiana más analógica. Quiero decir, hace poco me pasó de estar conversando con una persona que me decía que conocía a alguien, bueno, mucha historia, ¿no? Pero método ropa, básicamente, dos mujeres, una aporta el material genético, la otra gesta a la criatura. Y esta persona me decía, pero es un nivel de planificación, o sea, ¿cómo vas a tener un hijo o una hija con este nivel de pensamiento? Y ahí yo le dije, bueno, o sea, que hay mucha gente que se está pensando si quiere tener hijos o no, si tiene los recursos para poder hacerlo. Digo, planificación hay. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando introducimos la dimensión técnica, científica? Cuando algo sucede dentro de un laboratorio, es como si estuviese el mal, ¿no? Como reinando. Y digo, seamos justas, que si nos vamos a hacer estas preguntas y si vamos a acusar a la ciencia sobre estar generando los recursos equivocados o desarrollando las tecnologías equivocadas, volviendo al caso del hombre que tiene un hijo sin una madre como tal, gestante. Bueno, han existido históricamente configuraciones familiares en donde la familia era monoparental y más allá de la dimensión técnica, ¿no? De que lo va a poder hacer sin una mujer que conoce lo que fuera, no sé, han habido maternidades o cuidados que han venido de manos de abuelas,
de otras figuras que no nos llaman tanto la atención. Sí, a nivel legal, después cómo inscribo, tutor, no sé qué. Bueno, está bien, pero familias hay muchísimas. Y si de repente aparece ahora este hombre que tiene a su hija sin necesidad de la intervención de una mujer, bueno, o sea, va a ser uno más. La pregunta es, como decía Miki recién, si tenemos la técnica, lleguemos al diagnóstico. Pensemos colectivamente, bueno, ¿qué implica? ¿Cómo se legislará sobre ello? Pero ojo con la... Está buenísima el asombro, ¿no? Pero ojo con depositar en la ciencia un nivel de asombro solamente porque es técnico. En nuestra vida social somos mucho más flexibles, quiero creer. Y sobre la cuestión de los feminismos, bueno, es una pregunta que aparece bastante, como ¿cómo puede ser que la agenda feminista no se esté dedicando a este tema? Bueno, la agenda feminista ha estado ocupada con otros temas que son bastante apremiantes, el aborto, la anticoncepción, la violencia de género, ha tenido sus batallas también. Este es el momento para que nos hagamos estas preguntas. Está buenísimo que, de nuevo, que nos incomode, pero si somos todas súper progres, estamos todas pensando sobre estos temas, ¿cómo no se nos ocurrió o cómo no lo priorizamos dentro del orden, ¿no? Dentro del orden del día, de la agenda feminista? Bueno, ya estamos llegando. Quizás un poco tarde, bueno, hacemos lo que podemos acá también, ¿no? No sé, yo creo que intentamos ir, también esta cuestión de quitar los juicios de valor, creo que debería aplicar para nuestros propios debates también. Está bien, lo hicimos cuando pudimos. Lo hicimos después de habernos ocupado de todas estas otras batallas que hoy en día nos permiten hacernos esta pregunta. No habría debate sobre la reproducción asistida si no hubiese existido antes un debate sobre el deseo de ser madres. Y se le ha dedicado el tiempo que era el necesario. Y ya tendremos tiempo y lugares para debatirlo, pero está bien, no pasa nada, ya lo estamos teniendo, estando aquí con esta conversación. Hola, tengo el micro. A ver, uno de los asuntos por los que yo creo que es difícil también meterle el diente a este tema en el feminismo y que posiblemente también haya retrasado entrar en el debate, tiene que ver con algo que no ha salido y que me gustaría que plantearan, ¿no? Que tiene que ver ya no solo con el deseo de maternidad, sino el deseo de un tipo de maternidad que es una maternidad biológica. Y qué implicaciones además tiene eso en la subjetividad colectiva, en particular de las mujeres, y cómo impacta, ¿no? También en cómo se relaciona esta idea de maternidad, deseo de maternidad, y que además deba ser biológica, ¿no? O sea, creo que ahí hay un asunto que es gordo. Con esto no quiero decir que invalidemos ese deseo, sino que creo que hay una interrogación sobre ese deseo que, bueno, que es incómoda y muy compleja, ¿no? Porque también nos lleva como de manera como muy directa al esencialismo de la maternidad, ¿no? Es decir, a mí me parece que para mí eso es lo más incómodo y lo más difícil. Y que nos lleva también luego a la siguiente cuestión, ¿no? Que les quería también preguntar, que es cuál es el mapa de los debates que sí están habiendo ahora en el feminismo en este tema, ¿no? O sea, una cosa es que no se esté abordando de manera amplia, otra cosa es que no se esté abordando. Entonces, ¿cuál es el mapa? Porque en algún momento, en algunos de los autores que plantearon que sí trataban el tema de la afiliación, parece que la alternativa solo es una afiliación que no sea biológica y otras maneras de articularnos en comunidad, que me parece muy interesante, pero que no terminan de meterse en la incomodidad que significa que es que haya un deseo, ¿no? de maternidad, pero que además sea con tu cuerpo, con unas características, ¿no? Y me parece que es un temón eso, ¿no? Y que estamos todo el rato como que no nos atrevemos a meternos porque molesta mucho, ¿no? Meternos ahí. ¿Alguien más? Mira, sobre esto que has dicho, es que me pasa una cosa. No, es que ¿sabes qué pasa? Que yo todo el rato siento, bueno, en fin, mi entorno lo sufre, pero que yo no tengo ni idea del tema todavía. Y entonces ahora la escuchaba y digo, pues sí que hay cosas que podríamos decir, ¿no? Es absurdo. Bueno,
evidentemente, que no lo hayamos dicho, también debe tener que ver con nuestro intento de delicadeza, ¿no? De decir, claro, en el recorrido de este trabajo, es que es muy curioso, porque ya ni lo decimos porque pensamos que puede ser doloroso, pero es que hay que poderlo hablar, ¿no? Hay que poder hablar de qué nos dice nuestra sociedad este nivel de dolor respecto, por ejemplo, al duelo genético, ¿no? Bueno, pues, y es verdad que como hay tanta gente pasándolo tan mal, y además, bueno, no sé si lo tenéis en vuestro entorno, pero gente feminista, súper crítica, teóricas del género, que saben que todo lo saben, duelo genético. Esto es una cosa sobre la que tenemos que pensar mucho, porque hay que decir que no todo pasa por la razón, claramente, ¿no? Y yo Todo quería... el mundo entiende lo que es el duelo genético. Bueno, No. podemos igual explicar. Vale, aparece sobre todo en el texto de Ona, que se llama Genética Queer, y que es un concepto que nos desayunamos, tampoco es que lo traíamos desde casa, o sea, nos enteramos hace relativamente poco. Todo esto es para dar un baño de humildad a esta conversación. El duelo genético tiene que ver con duelar, hacerme cargo de que mi hijo o mi hija no va a tener mi carga genética. Es decir, lo podemos pensar desde el plano de la adopción, desde la ovodonación, o integrar otras configuraciones familiares en donde no haya una descendencia genética. ¿Que hay debate sobre esto? Sí, porque está la epigenética también, que es cómo se activan luego ciertos genes. Si yo recibo material por ovodonación, pero lo gesto yo, entonces hay un intercambio que se genera con el embrión y con el desarrollo del bebé, etcétera, sobre la cual hay sobre todo dudas, incluso desde el ámbito médico. Punto. Solo como dos reflexiones que a mí me interesan mucho del debate. A mí, de la parte más interesante del debate de la reproducción asistida, me parece la cuestión de la subjetividad, la cuestión del esencialismo, de las categorías de género, o sea, es la parte y cómo las tecnologías pueden operar en esa dirección, ¿no? Y muchas de las cosas que plantea Ona Bros en el libro sobre la cuestión de la genética me interesan mucho. Primera cosa sobre la mesa. O sea, estos son como cosas más informativas que nos sirven de caso paradigmático que quizá no todo el mundo conoce. Muchas mujeres cuando llegan a estos procesos llegan a una determinada edad en la que son informadas de que su carga ovárica es muy baja y por lo tanto va a ser muy difícil. Y entonces aún así, tanto la pública como la privada te dice, bueno, es muy difícil que lo consigas, pero si quieres podemos hacer intentos. ¿Qué quiere decir? Primero vamos a hacerte una inseminación, vamos a hacerlo aquí médicamente, inseminarte para ver qué pasa. Si no funciona, porque es muy difícil, podemos extraerte tus propios óvulos y tratar de fecundarlos fuera. Y luego hay otras cosas que se pueden hacer. Y entonces, aunque se dice es muy poco probable, es muy difícil que te quedes embarazada, se oferta, ¿vale? Y entonces hay mucha gente que, a pesar de saber racionalmente que es muy difícil, va a estar años primero haciendo inseminaciones y luego haciendo in vitros con sus propios óvulos fuera. La probabilidad muy baja, muy baja. Esto implica tratamientos hormonales, que te extraigan tus propios óvulos para poderlos fecundar fuera, es una cirugía, y todo esto con sus costes. Vale. Sabemos, por otro lado, que si realmente fuera que tus propios óvulos no están funcionando para poder hacer eso, en nuestro país es legal la posibilidad de la ovodonación, es decir, que una donante más joven con unos óvulos que se sabe que pueden funcionar, podemos fecundarlos fuera del cuerpo con un donante de esperma e introducirlos. Esta es una cosa, es decir, que tú llegas a la clínica, llevas un tiempo haciendo con tus propios óvulos, no funciona y te dicen, bueno, pues vamos a buscar a una donante, se busca en el momento muchas veces, es decir, que para que sean óvulos frescos, como dicen ellos, o sea, no vamos directamente a un banco. Y entonces buscaremos a una mujer que se te parezca un poco, que sea más joven, que de salud esté bien, le extraeremos los óvulos y antes de congelarlos los fecundaremos y te los pondremos a ti. Vamos a ver si esto funciona. Aquí también, la gente pasa un tiempo, es un poco más probable. Y luego, otra última opción es, si quisieras, que hay embriones congelados de otras parejas que finalmente estos no los usaron. Por ejemplo, pongamos esta misma pareja que está haciendo este proceso y hace una ovodonación, es decir, vamos a buscar a una donante de óvulos, con un donante de esperma o la pareja masculina, pero muchas veces acaba siendo también un donante de esperma, lo fecundaremos y entonces hemos creado como, perdón por toda esta cosa muy pedagógica, pero creo que es importante para que todo el mundo se haga un mapa. Hemos como juntado a dos personas que no se conocen anónimamente para producir un embrión para implantarte, ¿vale?
La última opción es el banco de embriones, que es una pareja que igual que tú hizo eso y consiguió fecundar 7 embriones, que es muchísimo, vamos a decir 4, usó 1 o 2 y los otros 2 los mantuvo congelados pagando durante años hasta que en un momento dado, esto es otro tema muy importante que a la gente le cuesta mucho, decidir cuándo se deshace de los embriones. Esto es otro tema. Pero bueno, estos embriones están allí. Hay muchas parejas que han usado este tipo de material y que les sobraron embriones, muchísimas. Esto hace que en España hay un banco de embriones congelados brutal, enorme. Y la información más importante, estos embriones tienen una probabilidad de éxito bastante alta. ¿Vale? Si no estuviéramos en una sociedad que esencializa la genética de esta manera, en la primera visita alguien te diría, tus óvulos es muy difícil. Puedes adoptar un embrión, se discute mucho si es buena idea decir adoptar, te podemos transferir un embrión, pero ¿qué pasa? Que ese embrión es para esta persona el de otra pareja. Lo más loco es que a veces tampoco es genéticamente de esa otra pareja. Es muy loco, o sea, esa pareja que ha donado este embrión tampoco es genéticamente suyo, pero quien lo va a recibir siente que es de otros. Pues son una gente anónima que no se conoce, ni siquiera eran de estos. Bien. Lo que es muy inquietante, y lo que Ona Bros explica en su texto, ella es una persona, que lo ha explicado públicamente, que cuando quiso ser madre fue directamente a la clínica y dijo, quiero que me transferáis un embrión congelado. Y la clínica le dijo, pero ¿estás segura? ¿No quieres probarlo con tus óvulos? No, directamente un embrión congelado. No, pero bueno, o sea, como diciendo, vamos, esto no es lo normal. Pero la realidad es que esa probabilidad es mucho más alta. Si nosotros no tuviéramos este apego a que sea genéticamente tuyo, la gente estaría pasando mucho menos tiempo en clínicas, mucho menos medicalizada y gastando mucho menos dinero. Oye, este otro embrión, aquí, da igual. Esto hace que nosotros tenemos un banco de embriones congelados que no sabemos qué hacer con ellos porque es muy difícil destruirlos, porque hay toda una posición bioética sobre que la destrucción de embriones... Es decir, que en España hay, pero congeladores y millones de embriones congelados. Y a la vez hay millones de mujeres intentando hacer el tratamiento con sus propios óvulos, aunque saben que es muy improbable. Bien, esto es un problema que tiene que ver con el esencialismo. Tiene que ver con que pensamos que si es genético es más tuyo, aunque te cueste la salud, la vida y la economía. ¿Y por qué es tan jodido este tema? Porque muchas de las mujeres que están ahí, todo esto que estoy diciendo ya lo saben. Saben que tienen una contradicción, saben que, joder, ¿cómo es que yo, que con todo lo que sé, me está costando aceptar no hacer una ovodonación, ¿no? Que esta es una cosa... Alguien podría preguntarse, o sea, ahora, dentro de esta conversación, hay contextos en los que... O sea, esta posibilidad que yo estoy explicando es posible incluso en una sociedad que no tiene legalizada la ovodonación, ¿vale? Os explico por qué. Porque esto querría decir, lo cual es un poco jodido, que tú puedes llegar más tarde a la maternidad porque siempre habrá una chica más joven que tú dispuesta a cobrar 1.500 euros por dar sus óvulos, lo cual tiene un punto que también es jodido, porque es como si nosotros retrasamos la edad de la maternidad porque, bueno, ya cogeré un óvulo donado de otra que ha ido aquí a darlo para ganar dinero y pagarse la carrera, también ahí hay una cosa jodida a nivel de estructura que habría que pensar. Pero lo que yo estoy diciendo es que esto que yo estoy explicando no tiene que ver con la industria de la ovodonación. ¿Por qué? Porque esto ya pasa de por sí en la cantidad de gente que está dejando embriones porque lo intentó con su propia genética. Es decir, en un país en el que la ovodonación está prohibida, también hay congeladores de embriones, que son de otras parejas, que los usaron su propio material genético, lo que pasa que lo hicieron fuera del cuerpo, y sobraron embriones. O sea que la hipótesis del embrión congelado como modelo dominante no pasa únicamente por una sociedad en la que hay ovodonación por parte de mujeres más jóvenes. Pasa en la misma sociedad en la que muchas parejas necesitaron una técnica asistida para coger su propio material genético y fecundarlo fuera y les sobraron embriones. O sea que sí son genéticamente de otra pareja. Pero no os podéis imaginar lo que le supone a muchísima gente, que igual alguna gente está en esta sala, lo que implica imaginar que entonces este embrión tiene hermanos vivos y es hijo de otra pareja. Bueno, pues este bucle en el que estamos es algo sobre lo que tenemos que discutir como sociedad, porque si no lo hacemos hay un montón de gente sola en una clínica comiéndose la olla y sin dónde ser una gilipollas, porque evidentemente ya sabe que tener un hijo no es solo genética. Pero si lo sabíamos tanto, ¿cómo es que la gente está durante 5 años, y aquí estamos yendo ligeramente, pero que estos procesos médicos tienen un impacto en la salud del que todavía no podemos hablar, pero yo creo que dentro de 3, 4, 5 años hablaremos más, que son qué pasa en el cuerpo de estas mujeres después de haberse sometido a estas estrogenizaciones muy heavies, qué pasará con la endometriosis, qué pasa con la osteoporosis, ya llegará, pero vendrá.
porque evidentemente, bien, aquí hay un tema que me interesa, sobre el que Ona Bros discute mucho, y también Ona, cuando dice lo de genética queer, lo dice en un sentido que es muy interesante. Primero porque ella dice, se usa el discurso de la genética, es decir, cuando decimos que las clínicas, Sarah Franklin, que es esta teórica de la reproducción asistida, dice, la pregunta es, ¿qué más reproducimos cuando reproducimos hijos en la reproducción asistida? Bueno, pues en nuestro país, si yo la primera opción que te doy, aunque veo que esto es siempre tus propios óvulos, estoy reproduciendo una idea de familia. En lugar de decirte, oiga, señora, no va a funcionar. Es el 0,4%. ¿Quiere usted y lo facilito en la primera conversación, pero una sociedad que lo primero que te propongo hasta la saciedad es intentarlo con tus óvulos, también está a través de las técnicas de reproducción asistida reproduciendo un discurso genético. Y Ona lo que dice es, bueno, dentro de la teoría, dentro de los discursos de la genética hay una disputa muy fuerte respecto al esencialismo. ¿Por qué? Pues porque eso de que, es decir, la ciencia genética dice muchas cosas. Y luego nuestras sociedades se quedan con las que les interesan más. Por ejemplo, Ona explica, la ciencia genética también estudia cómo es que hay gente que es hija biológica de sus padres y no comparte carga genética. Esto es una cosa que le pasa a alguna gente. Eso también es genética, es ciencia. Pero eso no lo contamos. Si lo contáramos, igual alguna gente se relajaría. Luego, o sea, ella explica como muchos casos donde la genética ha dicho cosas y los discursos sociales de la ciencia no han querido poner delante. Otro caso que explica muy interesante, que tiene que ver con lo que explicaba ahora Estefanía, es que a las lesbianas que hacen el método ropa, les decimos, mira, ella va a dar el óvulo y tú lo vas a gestar. Y será un poco de las dos, por la epigenética, porque ella da la carga genética, pero en el proceso de gestación tú también vas a dar algo de tu genética. Entonces es un poco de las dos. Pero ella dice, en la gestación subrogada decimos, la mujer gestante, no importa, ellas no aportan nada. O sea, la gestante aquí nada. Nada que ver, bueno, lo ha gestado, pero nada. O sea, será tuyo total. Bueno, ya, pero esto lo dicen las mismas clínicas, depende de quién tengan delante. Bueno, pues ahí, vale. Y la tercera cosa, que es una de las cosas que yo planteo en mi artículo y que me interesa mucho, es que nosotros estamos asistiendo en directo a un fenómeno muy interesante que es, en una población en la que los discursos de la genética eran inexistentes, que es la población LGTB, somos la generación que ha visto cómo al levantarse la barrera, es decir, en el 2005, cuando se levanta, el 2006 en el caso de la reproducción asistida, cuando decimos, bueno, las mujeres lesbianas pueden tener hijos mediante estas técnicas. Una comunidad, la comunidad LGTB, que ha tenido que construir su discurso durante muchísimos años en torno a que, uno, tener hijos no es tan importante. O sea, esto ha sido un gran discurso de lo LGTB durante muchísimo tiempo, y sobre todo en el activismo marica, queer del Estado español y de otros lugares, esa cosa incluso antinatalista, que es como, o sea, tener hijos te desgobierna la vida, o sea, vale ya de que nosotros nos tengamos que sentir peor porque no podemos tener hijos, o sea, igual, dejadnos en paz. Y entonces se trabajó mucho para construir biografías felices en las que no habían hijos y en las que la gente ocupaba otros lugares de parentesco, o sea, los hombres y las mujeres gays y lesbianas que eran tíos de los hijos de sus amigos. O sea, esto ha pasado muchísimo. Las madres de la cultura del voguing de Nueva York de los años, ¿no? Las casas de las mujeres trans del voguing, donde hay madres de estas personas que viven en la calle. Vale. Nosotros hemos asistido a que esto se ha corrido un cierto momento en toda la reivindicación del derecho a la adopción. Cuando en el año 2005 se levanta el veto a la adopción homosexual, es porque hay todo un discurso de la comunidad LGTB que dice, lo más importante de tener hijos es quererles y cuidarles. La carga genética no es importante y por eso los gays lo vamos a hacer bien y por eso las lesbianas lo vamos a hacer bien. Entonces, durante un tiempo, ese es un discurso dominante. Cuando se levanta el veto de la reproducción asistida, hoy lo que vemos es muchísimas mujeres lesbianas súper preocupadas por su carga genética y haciendo el método ropa, que es muchísimo más caro que otra cosa. O sea, el método ropa son mínimo 10.000 euros, donde tú te tienes que hacer un proceso hormonal, extraer tu óvulo, vamos a tener que gestarlo fuera, cuando podría ser una inseminación para una sola mujer, el proceso médico que sea. Vale. Y uno dice, ¿cómo es posible que en una comunidad, por eso digo, lo hemos vivido en directo, porque en una comunidad social donde la maternidad y la paternidad no ocupaban este lugar, donde se había elaborado todo este relato sobre que la filiación no es una cuestión genética, ¿cómo es que tenemos a miles de mujeres lesbianas en nuestro país haciendo el método ropa? Bueno, pues creo que eso también nos dice cosas de la potencia que tiene el discurso de la familia genética en nuestra sociedad, y también a mí lo que me hace pensar es, ¿la comunidad LGTB decíamos eso porque lo pensábamos de verdad o porque teníamos una herida? ¿Lo decíamos de verdad? Porque si lo decíamos de verdad, pues hoy lo podríamos sostener, pero igual lo decíamos porque no podíamos, y era un discurso más defensivo de lo que parecía, y a la que hemos podido, bueno, yo quiero que se parezca. Y es muy impactante porque es contradictorio. Si unos habían venido a decir que lo de los hijos no era genética, eran las gays y las lesbianas, ¿no?
Bueno, pues hoy en día los gays y las lesbianas están liderando la propuesta de que haya vinculación genética. Es como, hostia. Y a mí me parece que aquí es donde tenemos un escollo muy fuerte como sociedad, que es que pensamos que el hijo de verdad es el hijo genético. Entonces, bueno, hay algo que estamos diciendo de todo lo que pensamos de la adopción. Elefante en la habitación, esta conversación en una sociedad donde hay miles de niños en centros de acogida, menores. No te digo adoptar, digo acoger. Esta es la misma conversación en la que nos gastamos 50.000 euros y 8 años de medicalización para una in vitro. Bueno, pues nos dice cosas no amables y lo que yo pienso es que como esto tiene un boomerang hiperculpabilizante para la gente, es nuestro trabajo poder traducir qué está pasando sin ir directamente a decirle a la gente que es una gilipollas. No, porque es la especialidad de algunos feminismos, como sabéis. Entonces, a ver si podemos hacerlo mejor y esta vez no empezar diciendo, bueno, pava, pues acéptalo, pues no seas madre, tía, espabilate, ¿eh? Coño, pues adopta un embrión y tira. Bueno, para hacer esto ya se lo están diciendo ellas mismas. No hacía falta que viniéramos. Igual podemos decir otras cosas, transformar nuestro imaginario cultural respecto a la familia, preguntarnos sobre si, bueno, igual hay cosas... debe ser un derecho y podríamos decir... ¿Debería ser legal que tú intentaras hacer algo con tus propios óvulos cuando está demostrado científicamente que es absolutamente casi imposible? Hostia, igual también habría que poner un límite, ¿no? Y será doloroso. Y yo lo que explico en mi artículo es que como no hay límite, porque ahora no hay límite, en nuestro país no hay límite. En la pública hay, pero en la privada no hay límite. Tú puedes hacer este proceso hasta que tengas 90 años, hayas perdido una trompa y te hayas vuelto loca por el camino. No hay límite. Y como no hay límite del cuerpo, el límite lo tiene que poner la gente. Y como no hay discurso sobre eso, la gente tiene una enorme dificultad para decidir cuándo paras de hacer in vitros. Porque no hablamos nunca de eso. Y entonces, antes el límite era, pues que yo no puedo tener hijos, pues esta no puede tener hijos, pues no tendrá. Hacía su duelo, porque había un límite objetivo que era el cuerpo, hacía su duelo, y como tantas mujeres de generaciones donde no había reproducción asistida. Pero ahora, como no hay límite técnico, la gente está atrapada en una rueda muy difícil para poner tú tu propio límite, porque voy a ser yo la que voy a tener que decir hasta aquí. El cuerpo podría seguir pidiendo créditos o que me lo pagaran mis abuelos, pero el problema de no tener límite tiene mucho que ver con cómo estas tecnologías también transforman nuestra subjetividad, y eso que decía Estefanía, y producen nuevos malestares, porque ¿cómo haces el duelo hoy de no ser madre cuando hay técnica ilimitada? Una persona que quiere tener hijos y no lo está consiguiendo, ¿cómo puede parar y hacer el duelo? Es que es muy difícil y, bueno, por eso es tan exitosa esta industria. Es, dicen las expertas, una de las industrias que peor funciona del mundo, o sea, el nivel de éxito es bajísimo y es una de las industrias que más crece del mundo. O sea, en fin, el éxito es muy, muy, muy bajo. Bueno, pues funciona por lo que dices tú, ¿no? Porque el nivel de esencialismo sobre esta cuestión opera de una forma súper profunda. Ay, perdona. Ah, vale. No sé si alguien más quiere añadir algo. Ah, sí, es que estoy loco, sí, sí. No, no. ¿Estáis bien? ¿Alguien quiere añadir algo? Sí. ¿Pero dónde? Gracias. Bueno, a ver, iba a hacer a compartir una preocupación, ¿no? Bueno, una preocupación, una reflexión, pero es meterme en un jardín, me vais a disculpar, por un lado, porque bueno, no soy sociólogo, igual en cuestión de términos... que un biólogo se disculpe. Sí. O sea, esto no lo voy a vivir aquí. No, bueno, a ver, sí. Digo lo de que igual me meto en un jardín porque, bueno, estamos hablando de reproducción, del deseo de ser madre, de ser padres y tal, y aquí obviamente pues pueden jugar muchos elementos, ¿no? Y entonces hay una cuestión que cuando no me planteaba esta cuestión, que estáis hablando del duelo genético, ¿no? y de preguntarse de dónde surge, ¿no? ese pulso, antes hablamos de pulso, ¿no? Ese pulso por la reproducción encima biológica, ¿no? Pues bueno, me sugiere el plantearnos cuánto nos queda de animales, ¿no? O sea, al final somos seres humanos, pero somos también en parte animales y cuánto somos un animal el más raro de todos, ¿no? Estamos rompiendo todo tipo de reglas de la naturaleza, hasta el punto de que ninguna otra especie en el planeta, por supuesto, no hacen jornadas feministas, ¿no? ni se plantean estas cosas, ni hacen demás.
desde luego no hay especies que sus individuos renuncien a la reproducción. O sea, hasta ese punto somos capaces de romper pues esto digo, ¿no? la regla de la naturaleza. Y me pregunto que a pesar de eso, todo lo que nos estamos desprendiendo y todo lo raros que somos, ¿cuánto nos puede quedar de animales, ¿no? Y en esa construcción, no sé si sería el término correcto, de subjetividades, ¿no? Deseos y demás, hay cuestiones que se nos escapan, ¿no? Y que están ahí ancladas y que hay mecanismos que funcionan quizá precisamente porque venimos de donde venimos, ¿no? Y no sé si esta reflexión nos lleva a muchos sitios dentro del feminismo, quizá no, es un callejón ahí un poco y un terreno muy delicado, ¿no? Por eso me da pánico abrir este, ¿no? Pero creo que no está mal reconocer que hay algunos de esos mecanismos ocultos que no gobernamos, que no conocemos y que nos generan pulsos como, por ejemplo, desear tener hijos biológicos, ¿no? Que, por todo lo que has comentado. Entonces, es un terreno que a lo mejor se nos escapa dentro de nuestra mirada, ¿no? Pero que, bueno, pues que también está bien mencionar. Ya que lo dice, pues yo como biólogo me batallo todos los días en clase con los alumnos por desmontar las ideas biologicistas. Es decir, no somos como el resto de animales, pero a la vez creo que es necesario reconocer, al menos una pequeña parte, que somos animales y que hay una cierta herencia ahí que puede también funcionar en los mecanismos mentales que tenemos. Pero que es muy difícil, obviamente, identificar y trabajar y tal, y a lo mejor no es nuestro terreno, pero bueno, simplemente por dejar eso. Gracias por animarte a hacer esa pregunta. Estoy sudando, ¿eh? No. Sí. Lo he pasado mal, ¿eh? Tranquilo. Es una pregunta bastante jugada. Intentaremos responder rápido porque tenemos 0 minutos. 0. Bueno, nosotros no somos biólogos. Eso es lo primero. Yo soy antropóloga, así que algo de todo eso nos toca estudiar como mínimo. Y la respuesta es que no sé bien, pero por lo menos desde la antropología o desde las escuelas de antropología en las que yo me he formado, y de naturaleza poco, pero porque no vamos a negar ni que somos animales, por supuesto, pero nuestra calidad como humanos todo el tiempo nos invita, estamos configurando todo el tiempo cultura. Entonces, eso que entendemos como naturaleza nos queda lejos, o como mínimo lo estamos filtrando desde nuestros esquemas Homo sapiens. Que eso quizás traiga, que convertirnos en culturalistas traiga consecuencias que tendremos que elaborar en terapia o en las clínicas de reproducción asistida. Bueno, quizás. Quiero decir, ¿cuáles son los efectos de estar diciéndonos a nosotras mismas todo el tiempo no hay tal biología, no existen los instintos, no hay un empuje, esto del deseo, de que me muero, de ganas de ser madre porque quiero que se reproduzca mi especie? O sea, estar diciendo que eso no existe, se ve que está teniendo consecuencias, pero me atrevo a decir, o por lo menos supongo que desde aquí pensamos, que se trata un poco menos del impulso de la naturaleza, quizás, que de todas las presiones que a lo largo de nuestra vida hemos recibido. Y a mí, o sea, ¿qué es lo que te dicen cuando tenés una criatura? Se parece mucho a ti. Eso, si la genética no fuese importante, no te lo diría nadie, ¿no? No sé, como me imagino, o por lo menos de este lado, el lugar que tenemos para negociar y para cuestionar estas cuestiones es, bueno, ¿cómo hacemos para que no exista una presión social que me obligue a mí a construir un deseo en donde la genética sea algo importante? Más allá de conocer mi historial genético en caso de que tenga alguna enfermedad. No sé, bueno, aquí no hemos hablado de los reclamos que existen de los colectivos de hijes nacidos por donación, de material genético, porque es algo que no hemos tratado
que sí hemos conversado, pero que no hemos explícitamente desarrollado dentro del libro. Como mínimo, entonces, pensar en cómo hacemos para romper con esa presión de la cultura, de una cultura genetista. A mí me ha gustado mucho que hagas esta pregunta y creo que es muy valioso, o sea, yo creo que es muy valioso que tengamos conversaciones entre disciplinas que no estamos acostumbrados a escucharnos. Creo que el ámbito de las ciencias sociales tiene profundos complejos justificados por el maltrato histórico que se recibe, pero que hay un problema, que es que desconfiamos mucho del saber del otro. Porque claro, como la biología siempre ha venido, bueno, en los contextos feministas, o sea, un biólogo es un valiente, ¿no? Porque es como... Ha habido que... Y creo que es muy importante que cuando tú haces esa pregunta, yo lo primero que pienso, ya llegados a este punto, pienso, a mí me encantaría saber cuánto hay de eso. Pero para poder saber cuánto hay de eso, tendríamos que poder vivir en una sociedad donde no le dice a las mujeres sistemáticamente que se realizan siendo madres. En una sociedad que ha socializado así a las mujeres, es muy difícil que podamos decir, no, pero también hago biología. O sea, a mí me gustaría conocer la sociedad en la que todo estaba igual de valorado, una trayectoria de vida en la vida de una mujer vale la pena sin hijos, y aún así estas mujeres, aunque han recibido todo un imaginario cultural de socialización de que la maternidad no es tan importante, aún así insisten en ello, ¿no? Ahí podríamos decir, bueno, y por otro lado, lo que me parece peligroso de esto que estoy diciendo es que, pero de lo que iba la cosa es de socializar a la gente para no tener hijos. O sea, esta es la contrahipótesis a una socialización de las mujeres en la maternidad. Su alteridad es, no es tan importante tener hijos, no los tengáis, porque entonces es donde estamos ahora, que es, y la gente los desea igual y se ve ahí sola. Y a mí lo que me parece que sería valioso que nos preguntáramos es si nosotros realmente pensamos que tener hijos es algo importante en nuestras comunidades sociales, si nosotros pensamos que vale la pena construir deseos culturales de ser padres y madres que no estuvieran instalados en el mandato sobre las mujeres de hacerlo. O sea, creo que esa es la otra conversación, que es ni el individualismo total, ni es un mandato de la naturaleza, sino, no, es que igual que en un punto decidimos las mujeres tienen que tener hijos porque es el mandato punto normativo de género, podríamos cambiar ese mandato por otro mandato cultural que nos explicáramos a nosotros mismos por qué pensamos que está bien tener hijos, pero por qué pensamos que tiene que ser de una forma equitativa, libre, justa. Y creo que nuestro dilema es que, y creo que le pasa al feminismo y a las izquierdas, que es muy incómoda la conversación de, pero nosotros pensamos que una sociedad debe reproducirse. Y si es así, ¿en qué discurso cultural tiene que ser eso, no? Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.